Continuamos con nuestro curso de Derecho Privado, parte general. Esta vuelta sin alumnos por una cuestión de que los tiempos apremian. Entonces vamos a tratar de hacer clases tal vez un poquito menos dinámicas, ya que no está ida y vuelta con el alumno, pero sí vamos a intentar cubrir y explicar los contenidos para que cuando vayan a los libros sea un poco más sencillo. Vamos a hablar ahora de los vicios propios de los actos jurídicos. Ya hemos hablado algo de vicios, pero esos otros vicios que hemos visto, los hemos visto cuando hablábamos de los vicios de la voluntad. Era una situación en la cual, por alguna razón, el sujeto veía su voluntad, principalmente dentro de los elementos internos, la intención o la libertad coartados. En este caso estamos hablando ya no de un fenómeno intrínseco a los sujetos, sino un fenómeno que ocurre por fuera de la voluntad de los sujetos, o por fuera, un elemento que no altera la voluntad y que gravita alrededor del acto jurídico, que también ya lo hemos estado estudiando muy fuertemente, que es principalmente el fenómeno de la buena fe. Estamos en presencia de vicios que gravitan ya no en las condiciones internas de los sujetos, sino en manifestaciones de los sujetos que están envueltas de mala fe. Entonces, bien, vamos a reconocer tres grandes fenómenos, pero también en la unidad vamos a estudiar un último fenómeno que es el abuso del derecho. En algunas ocasiones estas unidades también suelen tener la teoría de la imprevisión, pero ya vamos a hablar un poco de eso al final de la unidad. Pero los tres grandes vicios, los vicios típicos de los actos jurídicos son la lesión, la simulación y el fraude. Voy a aclarar algo. A mí, yo recordando mis épocas de estudiante, la simulación y el fraude me costaba mucho diferenciarlas. Voy a explicarles qué es lo que dicen los libros respecto de las diferenciaciones, pero después, y esto es algo que tiene que ver con el hecho de que el derecho es un sistema que uno termina de comprender después de que le dio al menos una vuelta. Comprendí mucho sobre estos fenómenos teniendo en consideración algunas cuestiones que aprendí en el Tratado de Obligaciones de Pizarro Vallespinos. Así que también, además de las cosas que cubren la bibliografía general de Derecho Privado, parte general, también voy a hacer algunas acotaciones para intentar diferenciar bien estos fenómenos. El más importante de todos, sin duda alguna, el más complejo, el que más elementos nos va a hacer analizar, es el fenómeno de la lesión. La lesión subjetiva, también llamada lesión subjetiva, era un fenómeno reconocido por el derecho romano, pero que el Código Civil de Vélez no amparó. No por desconocimiento, Vélez Sarsfield era un gran conocedor del derecho romano, e incluso en una nota, de esas notas, bueno, ustedes, algunos que hayan tenido contacto con el Código Civil, las habrán conocido a las notas, pero bueno, como Vélez escribió en un momento histórico en el cual no había mucha doctrina, uno no tenía ni la ley, ni Infojust, ni Rubinsal Cursor, ni todas entidades que no patrocinan esta situación, este canal, cabe aclarar. Vélez Sarsfield incluyó una enorme cantidad de comentarios, referencias doctrinarias, referencias legales de otros países, y habló de la lesión subjetiva y explicó expresamente que no quería incluirla. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es la lesión subjetiva? La lesión subjetiva es el acto jurídico desproporcionado, ya tenemos nuestra primera palabra clave,
en el cual una parte se aprovecha de otra, nuestra segunda palabra clave, aprovechamiento, en virtud de una situación que padece esta persona, que puede ser una necesidad, una inexperiencia, y el muy polémico y no sé qué tan correcto, o una debilidad psíquica. Entonces, un fenómeno mediante el cual un acto jurídico se ve desproporcionado porque una parte se aprovecha de que la otra está muy necesitada, de que la otra es inexperta en el fenómeno en el que está abordando, o que la otra tiene algún tipo de debilidad psíquica que le impide evitar esta desproporción. Típico ejemplo, yo necesito medicina, necesito una determinada medicina que sale muy cara, entonces me decido a vender el auto. Y la persona que sabe de esta situación de mi necesidad me ofrece una cantidad muy baja por debajo del precio de mi auto, porque sabe que yo voy a agarrar en virtud de esta necesidad. Si yo necesito 40.000 pesos porque ya me están por hipotecar la casa y tengo un auto de 200.000, ¿qué hago? Bueno, lo vendo al auto de 200.000 y viene esta persona y me ofrece 60.000. Yo estoy desesperado, yo estoy en un estado de urgencia, yo estoy en un estado de necesidad. ¿Qué hago? Acepto el acto jurídico. ¿Estaba mi discernimiento viciado? No. Yo tenía un total conocimiento de las circunstancias de la situación. Sabía muy claramente que mi auto valía 200.000 y que lo vendía a 60.000. ¿Estaba mi intención viciada? No. Yo tenía perfecto conocimiento de las circunstancias. No hubo error, no hubo dolo de la otra parte. La otra parte no hizo una maquinación para hacerme creer que valía 60.000 ni nada. Sabemos que vale 200.000. ¿Y hay libertad? Sí, porque la otra persona no me amenazó ni realizó algún tipo de acto de fuerza física sobre mi persona que me fuerce a mí a vender tan barato esta situación. Entonces no estamos en presencia de un vicio de la voluntad. ¿Y qué decía Vélez? Que tampoco para él estábamos en presencia de un vicio que me permitiera anular el acto, que decía que formaba parte de la esfera de la libertad. Recordemos que Vélez era un poco muy liberal, entonces decía, bueno, nadie te puso una pistola en la cabeza para que lo vendas a 60.000. Si lo vendiste a 60.000 forma parte de un problema tuyo. ¿Por qué vas a querer después anularlo? No lo hubieras vendido. Polémico, obviamente polémico, porque nosotros estamos acostumbrados, nosotros ya nacimos después del surgimiento de los derechos humanos de segunda generación, nacimos después del surgimiento del concepto de seguridad social y de amparo al necesitado, entonces como que nos parece muy raro eso. Obviamente que esto no es una novedad de este código. Estas situaciones vienen ocurriendo desde Vélez hasta hoy y no nos tardamos 180 años en resolverlas. Las resolvimos en el año 1968-69, nunca me acuerdo bien cuándo fue la 17711, en donde se agrega la regulación de la lesión subjetiva. Entonces, bien, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta? Y necesito que se aprendan bien estos elementos y sobre todo que aprendan a distinguirlos, porque me ha pasado de presenciar exámenes, me ha pasado de leer respuestas en exámenes, en donde hay evidentemente un conocimiento del concepto, porque es un concepto bastante asequible, uno lo puede entender, uno puede hasta tener historias familiares que incluyan el fenómeno de la lesión, pero por alguna razón ya abordarlo desde un punto de vista técnico nos empieza a generar cierto grado de embrollo. Y si yo les pregunto en un final, o el profesor les pregunta en un final, cuáles son los elementos de la lesión subjetiva que están en el programa específicamente solicitados, presupuestos de existencia de la lesión subjetiva, dice el programa de la cátedra,
Si ustedes me los dicen mal o se les pasa, a pesar de que me hayan dicho bien la definición, etcétera, puede darme a mí a entender que ustedes no terminaron de comprender el fenómeno técnico. Lo comprendieron de una manera vulgar, lo comprendieron de una manera totalmente válida, en el sentido de que forma parte de los primeros pasos de comprender el derecho, pero no deja de ser una situación en la cual no han entendido cabalmente el fenómeno. Entonces, ¿qué vamos a distinguir de este fenómeno? Lo primero, lo más fácil de identificar, es el fenómeno objetivo. ¿Qué pasa acá objetivamente en una lesión subjetiva? Estamos en presencia de una desproporción en el acto jurídico. Esta desproporción económica tiene que ser lo suficientemente grave como para que yo analice que esto fue realizado, solamente se entiende que fue realizado en un contexto en el que hubo aprovechamiento o necesidad. Porque, a ver, si yo tengo de repente este mismo auto, sale 200.000, está valuado en 200.000 y capaz que si yo me lo banco, lo llego a vender a 200.000 de acá a un mes. Pero quiero la plata ya por alguna X razón y lo vendo a 180.000. No estaríamos hablando de una situación en la cual yo lo vendí por una necesidad imperiosa, por una inexperiencia. No estamos hablando de una desproporción que vaya más allá de cierto rango que existe en el derecho, que es la capacidad o la posibilidad de negociación. Tenemos que estar hablando de una desproporción grosera que genere un verdadero perjuicio en el patrimonio del lesionado. Ahora, ¿por qué es tan importante este elemento objetivo? Porque es el más fácil de probar. Ya vamos a ver que es bastante difícil probar que la otra persona tenía la mala intención o se aprovechó, que sabía de mi necesidad. Hay un montón de cuestiones que son bastante difíciles de probar, y si yo pido la nulidad del acto por lesión subjetiva, tengo que probar las cosas que estoy alegando. Entonces, esta situación, este elemento objetivo es sumamente importante porque va a ser la base sobre la cual yo voy a probar el fenómeno de la lesión. Los otros dos elementos, que son los elementos subjetivos, tenemos un elemento subjetivo activo, que es el aprovechamiento, es decir, la mala voluntad o la mala fe de aquel que se aprovecha o que saca algún tipo de ventaja sobre el acto jurídico lesivo, y el elemento subjetivo pasivo, que es alguna de estas tipologías de situaciones por las que pasa la víctima, que son estas tres. Les recomendaría no utilizar sinónimos. No es que no haya sinónimos de necesidad, porque en una de esas ustedes dicen necesidad, urgencia, y si estamos en una mesa charlando sobre el fenómeno, los dos nos estamos entendiendo. ¿Por qué tal vez voy a pedir un poco de rigurosidad en esto? Porque estos extremos subjetivos son los que son. Yo no puedo estirar una situación fuera de estos tres elementos. Entonces, recomendaría acotarnos a estas tres maneras de expresar el fenómeno: necesidad, inexperiencia o debilidad psíquica. ¿Qué es la necesidad? Una situación apremiante que no se puede evitar y que, de no concretarse, podría generarme a mí un perjuicio mayor. ¿Qué es la inexperiencia? La falta de conocimientos técnicos en la materia que se está llevando adelante. Y la debilidad psíquica, hay ahí como toda una cuestión sobre, porque antes decía ligereza, que tampoco era una palabra muy buena a niveles técnicos. El concepto de debilidad psíquica no tiene una construcción sobre la base del modelo social de la discapacidad, porque a todo esto, si la persona estuviera en una situación en donde su salud mental sufriera algún tipo de padecimiento, no tendría que recurrir a la lesión subjetiva, tendría que recurrir al sistema de protección de personas con capacidad restringida. Entonces, más que nada estamos hablando de una persona que puede verse de alguna manera ofuscada
o que esté particularmente vulnerable a algún tipo de prepotencia por la otra parte y que se deje llevar adelante en un acto jurídico que le es particularmente lesivo. Típico ejemplo que sale en la jurisprudencia, el caso de la ancianidad. Personas ancianas que por encontrarse en una situación vulnerable respecto tal vez de los medios de comunicación, de los medios técnicos, no hace falta irnos muy lejos. Nosotros tenemos problemas con mi abuela a la hora de que ella cobre por cajero o por ventanilla y ese tipo de cuestiones. Tal vez ese tipo de debilidad que puedan tener una persona dentro del rango de la ancianidad pueda ser habilitante a este fenómeno. De todas formas, es una categoría bastante abierta que puede ser utilizada en muchísimos aspectos. Entonces, bien, ¿qué es lo que surge de esta norma? Yo les dije que la idea del aprovechamiento por parte del otro es bastante difícil de probar, porque de repente yo voy y le digo, vos te aprovechaste, quiero anular el acto, y la otra persona me dice, yo no me aproveché. Yo no me aproveché, y la verdad que se convierte en una situación bastante difícil de probar. Y ahí viene el derecho con el fenómeno de las presunciones. ¿Qué hacen las presunciones? Hacen que lo que normalmente yo debería probar se dé por supuesto, y dependiendo del tipo de presunciones, esto lo estudiaron en Introducción al Derecho, las presunciones que admiten prueba en contrario o las que no admiten prueba en contrario, en este caso es una presunción que admite prueba en contrario, va a estar en cabeza del otro, en cabeza de la persona que normalmente, si no hubiera una presunción, no debería hacer nada para probar esta situación, ya que él no la invoca. Uno no puede probar la no existencia, entonces va a caer en la cabeza de esta persona, esta presunción, que debe probar que no se aprovechó. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para pedir la acción de nulidad por lesión? Tengo que probar la desproporción, el elemento objetivo, lo más fácil. Miren, vendí este reloj de $80.000 en $1.000. Es bastante sencillo. ¿Qué tengo que presentar? Una prueba de que el reloj valía $80.000 y una prueba de que el reloj lo vendía a $1.000. Bastante sencillo, me imagino, yo no ando manejando muchos $1.000 por el mundo, pero si uno anda haciendo este tipo de cosas va a querer hacer buenos papeles al respecto. Entonces, vamos a tener papeles para probarlo. Lo segundo, tengo que probar que yo estaba en alguna de estas tres situaciones. Yo estaba en una situación de necesidad, de inexperiencia o de debilidad psíquica. Perfecto. Es bastante más probable que yo pueda probar eso a que yo pueda probar que el otro se aprovechó. Y si yo logro probar este elemento objetivo y este elemento subjetivo pasivo, el derecho va a presumir que la otra parte actuó con el elemento subjetivo activo, el del aprovechamiento. Entonces va a ser, en el juicio en donde se demuestre la situación lesiva, va a ser responsabilidad del sujeto victimario, el sujeto lesionante, va a ser el responsable de probar el desconocimiento de la necesidad, el desconocimiento de la inexperiencia, o el desconocimiento de la debilidad psíquica. Cosa que va a ser muy difícil, porque si te vendí a 1.000 algo que sale 80.000, difícilmente vos puedas decir, no, yo pensé que me lo vendió más barato porque formaba parte de la idea de juego. Obviamente que si me vendiste a 75 lo que vale 80, y capaz que sí, yo puedo decir, no, la verdad que no sabía que estaba con una situación de necesidad, tengo que demostrar que no lo sabía, pero si la otra persona demuestra que no hubo este elemento, no hay lesión. Entonces, para que haya lesión, tenemos que tener elemento objetivo, elemento subjetivo, activo y pasivo. Obviamente, como el elemento subjetivo activo lo voy a poder presumir gracias a que yo probé los otros dos, pero si la otra persona logra demostrar la contra de la presunción, no hay lesión. Tampoco, supongamos la inexperiencia. Yo no soy un filatelista reconocido, pero de repente, viendo cuadernos de mi abuelo, encontré un par de estampillos, un par de sellos, los llevé a vender y una persona me los compró.
Compró a un precio que yo tal vez haya podido llegar a considerar moderado. Muy responsablemente, después de venderla, me pongo a investigar un poco y noto que podría haber sacado un mejor precio. Entonces, ¿qué hago? Voy, demando por nulidad porque quiero que me devuelvan las estampillas, así las vendo a un mejor precio. Y la otra persona no tiene la culpa de que yo haya sido inexperto. Sí va a tener la culpa, y yo voy a decir que actuó de mala fe si se aprovechó. ¿Qué quiere decir que se aprovechó? Que vio que yo estaba vendiendo unas estampillas muy caras y me las empezó o a ofrecer menos plata, o a la primera oferta que yo dije, no sé, dame 1.000 pesos. Él dijo, bueno, está bien, 1.000 pesos me parece bien, tratando de no hacer, o sea, de esconder su cara de estoy haciendo un muy buen negocio. Ahí sí yo puedo pretender anular el acto, pero si no, si de repente las cosas ocurrieron realmente sin el aprovechamiento, ahí vamos a tener que darle un poquito la razón a Vélez en el sentido de, ay, qué bonito, bueno, ustedes no están viendo esto acá, mi gata acaba de traerme una serpiente para mostrarme lo buena cazadora que es. Bien. No tiene la culpa y forma parte, a ver, si vos haces un acto jurídico con cierto nivel de inexperiencia o dentro de cierto grado de inexperiencia o rango de inexperiencia, tampoco lo vamos a anular porque volvamos a la idea del error. Cuando cambiamos a la doctrina del error reconocible, uno de los argumentos que planteábamos es, yo no estoy amparando la gente que es negligente. Si vos vas a andar vendiendo cosas que son caras, tenés que de alguna manera instruirte. No, tampoco voy a andar amparando a la gente que es mala y que anda por la vida estafando gente y aprovechándose de los inexpertos. Pero hay que encontrar un equilibrio. Ese equilibrio se encuentra en los dos elementos subjetivos que deben subsistir. Entonces, bien, ¿qué tengo yo? Ya hemos hablado, ya hemos adelantado un poco, pero ¿qué acciones tengo yo para con el acto jurídico lesivo? Yo puedo pedir dos cosas. Puedo pedir la nulidad del acto. Ya vamos a ver nulidad de la próxima unidad, que es la última, pero algo ya hemos adelantado en todas las clases del concepto nulidad. Pedir la nulidad es volver las cosas al estado anterior, antes que se haya celebrado, por algún defecto interno o por algún defecto congénito en el momento de su nacimiento. Y también puedo pedir, y esta es otra acción, puedo pedir el reajuste. Pues yo les dije que para que haya lesión tienen que subsistir los tres elementos: elemento objetivo, elemento subjetivo activo, elemento subjetivo pasivo. Si yo hago desaparecer el elemento objetivo mediante un reajuste, ya no hay lesión. Puedo pedir las dos cosas. Pero, si yo pido nulidad y la contraparte ofrece reajuste, no puedo negarme. ¿Por qué? Por un fenómeno que ya hemos hablado, el principio de conservación de los actos. Voy a preferir siempre una solución que le dé continuidad al acto, antes que la nulidad. La nulidad aspira el derecho a que la nulidad sea una excepción, es una sanción que suele recibir el acto jurídico por tener algún defecto, y las sanciones son excepcionales. Recordemos que el derecho está para que se cumpla, no para que la sanción se ejerza en el incumplimiento. Razón por la cual tenemos que tener presentes respecto de las acciones que surgen de la lesión. Tenemos la acción de nulidad y la acción de reajuste, y muy importante es que si nosotros ejercemos la acción de nulidad y la parte demandada ofrece reajuste, vamos a tener que aceptarlo, no podemos negarnos. Entonces, bien, con respecto a la prescripción de la acción, sería importante que lo revisemos porque yo no soy muy bueno con los números y aparte estas cosas cambian, cambiaron sobre todo de un año a otro. La prescripción, el plazo de prescripción de la lesión es de 2 años. 2 años a partir de desde la fecha de que la obligación a cargo del lesionado debía ser cumplida. No quiero equivocarme con algo que es
una pregunta de examen y que puede ser bastante importante. Bien. La lesión es, yo creo, el más complejo de todos los vicios del acto jurídico que vamos a ver, así que si hemos entendido esto, hemos pasado a la parte difícil. La otra parte es difícil porque, como les dije, requiere algo de conocimiento, o más que requiere, se termina de entender un poco más si lo analizamos desde la óptica de las obligaciones, pero vamos a dar los conceptos puros y duros y después vamos a analizar estas cosas que yo les digo. La simulación es una divergencia querida, y con esto voy a ser muy coincidente con la cátedra que me formó. La simulación no es una divergencia entre lo querido y lo expresado. La divergencia es absoluta y completamente querida. Yo quiero esta divergencia. Entonces la divergencia querida va a ser entre lo que realmente se hace y lo que se expresa. Entonces, vamos a tener esta divergencia, un acto jurídico cuya expresión es divergente a propósito de lo que realmente ocurre. Si nos remontamos al concepto de simulación que tenemos, ya sea porque hemos visto la serie en su momento de Telefe o porque hemos leído en el diccionario la palabra simulación, vamos a comprender, no hay muchas vueltas. Es una situación en la cual yo aparento un acto y escondo detrás otra situación. Pero esto es importante, y no voy a poder hacer suficiente hincapié al respecto, de que comprendamos que este fenómeno es querido por las partes. Entonces, bien, yo les dije que el fenómeno aparente esconde una realidad diversa, divergente del fenómeno aparente. Esa realidad divergente puede ser o una nada, es decir, una ausencia de un verdadero acto jurídico, o puede ser un acto jurídico distinto. Entonces, de eso me sale la clasificación de las simulaciones en relativas y absolutas. ¿Qué situación tenemos acá? Bueno, una simulación relativa puede ser aquella en la cual yo hago aparentar como compraventa una donación. ¿Por qué querría yo decir que fue una compraventa cuando en realidad fue una donación? Por un montón de motivos que tal vez exceden al momento de la carrera en el que están, pero en términos generales, un acto oneroso, un acto jurídico oneroso, tiene mayor protección que el acto jurídico gratuito. Generar la nulidad de un acto jurídico gratuito es bastante más fácil que generar la nulidad de un acto jurídico oneroso. Entonces yo puedo tal vez protegerlo. O puedo hacer al revés, puedo simular que el acto jurídico es gratuito en lugar de oneroso para evadir algún tipo de impuestos. Eso es un poquito más común. Si yo hago figurar que es una compra-venta, eso va a hacer que yo pierda un inmueble, pero al mismo tiempo me entre una cantidad de plata que tal vez mis acreedores la quieran, que tal vez le interese mucho rentas de la provincia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tal vez hacer aparentar como gratuito un acto oneroso. Entonces, si yo hago una acción de simulación frente a una simulación relativa, no voy a tener una nulidad, voy a tener un develamiento. ¿Por qué? Porque el acto jurídico oculto en la simulación es verdadero. Es verdadero, busca tener ese efecto jurídico. En cambio, en la simulación absoluta, lo que hay detrás de la simulación es absolutamente nada. Yo simulo hacer una compraventa de mi casa, pero en realidad la casa la sigo teniendo yo, sigo usufructuando yo, no hubo transmisión jurídica de bienes, a niveles técnicos sí, es más, lo podemos haber inscrito en el registro de la propiedad, todo, pero quien sigue teniendo la casa, poseyendo la casa, etcétera, soy yo. Puedo tener muchas razones para hacer este tipo de cosas, principalmente es la evasión, evadir un determinado acreedor,
evadir alguna determinada cuestión que pese sobre mi patrimonio. También la simulación va a tener otra clasificación bastante importante, que es la de lícita e ilícita. En algún momento un doctor, un muchacho bastante inteligente de la UBA, me dijo que para él, y en una total humildad intelectual, no existía la simulación lícita. ¿Cuál es la diferencia entre la simulación lícita y la simulación ilícita? La simulación lícita no daña a terceros. Y la simulación ilícita genera un perjuicio a terceros. Nuevamente, como ya esto es algo que he insistido durante todas mis clases, las clasificaciones son útiles para que nosotros tengamos preconceptos y para que nosotros tengamos reglas generales para cada una de las clasificaciones. Las simulaciones relativas y absolutas van a tener dos regímenes distintos. ¿Por qué? Porque si yo realizo una acción de simulación sobre una simulación relativa, voy a tener develamiento, mientras que si inicio una acción de simulación sobre la absoluta, voy a tener no develamiento, sino nulidad. Y lo mismo pasa con la lícita. ¿En qué va a cambiar la lícita de la ilícita? ¿Quién puede pedir la nulidad del acto simulado? En la simulación lícita, quienes pueden pedir la nulidad del acto son tanto el simulante como su cómplice. Pero en la simulación ilícita, los únicos que pueden hacer esto son los terceros damnificados. ¿Y qué quiere decir esto? Que si un tercero damnificado no inicia la acción de simulación y el cómplice de nuestro pérfido decide traicionarlo, esta persona que realizó una simulación para perjudicar a terceros se perjudica. Se perjudica y finalmente va a tener el acto se va a volver un acto real, podríamos decir, un acto no simulado, y no va a tener acción para generar la nulidad del acto. ¿Por qué llegamos a esta solución? Para evitar que la gente se ande jugando. Yo no soy mucho de hacer este tipo de negociaciones total y completamente espurias, pero calculo que uno no anda haciendo esto con gente demasiado confiable. Entonces, si uno no anda haciendo esto con gente demasiado confiable, supongo que la traición forma parte del abanico de posibilidades. Entonces, uno tal vez va a ser más cauto a la hora de realizar simulaciones ilícitas. ¿Algún ejemplo que les pueda dar de una simulación lícita? Porque, como les digo, teníamos de repente este profesor que me decía la simulación lícita no existe. Si vos simulás, siempre vas a estar perjudicando a un tercero. Suelo poner como ejemplo una compraventa que en realidad busca ser un mandato. Supongamos, yo vivo en Buenos Aires y no en Catamarca. Y tengo acá un pequeño edificio en Catamarca con departamentos, etc. La cosa es que yo podría dejarle un poder general a una persona para que esa persona me administre el edificio y yo me quedo tranquilo, él me manda todos los meses una plata, yo le pago a él todos los meses y se acabó. Pero este aquí que corro el riesgo de que hay algunas cosas que quedan fuera del poder. El poder no siempre va a cubrir todos los aspectos. Y corro el riesgo de que ante una determinada situación, como por ejemplo una usurpación, el poder de esta persona no sea suficiente para representarme. Entonces me voy a tener que venir de Buenos Aires a gestionarme una cuestión. Bueno, si vivo en Buenos Aires, puede que tal vez no ande con tanto problema, pero supongamos que vivo en España, supongamos que vivo en Japón, y no tengo tiempo para venirme a Catamarca a administrar el edificio, que evidentemente no es la principal fuente de mis ingresos. Entonces, ¿qué hago? Agarro a esta persona que evidentemente le tengo mucha confianza y hago como si la vendiera. Hacemos una simulación vendida. En realidad, ¿qué queremos hacer? Un mandato. Pero lo hacemos pasar mediante acto simulado como una compraventa. ¿Para qué? Porque realmente si la persona esta es dueña en los papeles, no va a haber ningún acto jurídico que él no pueda realizar en el marco de la protección de los derechos. Entonces yo me quedo tranquilo de que si hay una usurpación, él se encarga
Obviamente le pagaré más, etc. ¿Qué garantía tengo yo de que si el día de mañana digo, vuelvo de vivir de Japón y me quiero dedicar bueno, me vengo a vivir a Catamarca y me voy a administrar ya yo mi edificio porque no hay ningún problema? ¿Qué garantía tengo yo que esta persona me lo devuelva? Que esta persona, tengamos en cuenta que estuvo viviendo todos estos años ejerciendo derechos como un propietario. Y ahí es donde aparece esta figura tan interesante que es el contradocumento. El contradocumento es un acto jurídico en el cual se expresa la simulación de otro acto jurídico. Entonces, yo, si estoy en presencia de una simulación lícita, puedo presentar ese contradocumento para anular el acto. Un documento que está firmado por la parte cómplice, podríamos decir, en este aspecto. Entonces no vamos a tener ningún problema en anularlo. Solamente si la simulación es lícita. Que, como les digo, habrán notado que el ejemplo que les tuve que dar es bastante rebuscado, porque hay muy pocas cosas en este mundo que no proyecten sombra. Es muy difícil que yo altere mi patrimonio y de repente no genere algún tipo de perjuicio. Alguna vez un profesor me dijo que un tipo agarra y hace parecer como una compraventa el regalo que le hace un amante, ¿no? Y le regala un auto, pero como es la amante y no puede, lo hace parecer una compraventa. Para mí eso no es lícito en lo más mínimo, porque si la persona está casada, y sobre todo si estaba casada con el régimen de comunidad de bienes, está alterando el patrimonio conyugal mediante una donación de ese tipo. Entonces hay un tercero damnificado que es el cónyuge. Podríamos poner ese ejemplo tal vez si estamos en presencia de una persona que está en una sociedad conyugal, que está en un matrimonio con separación de bienes, que es justamente una innovación que tiene el nuevo código, en el cual no se genera esta masa conyugal y cada uno es dentro de todo libre de hacer, de tener sus propios bienes y de administrarlos como quiera, siempre y cuando respete ciertos fundamentos mínimos, como ser el mantenimiento del hogar, el mantenimiento de los hijos en común, etc. Entonces, yo no iría con el ejemplo ese de donarle el auto a la secretaria como simulación, porque personalmente no lo considero lícito. No lo considero lícito porque si realmente no dañara a alguien, lo haríamos pasar por una donación. Si yo lo hago pasar por una compraventa, se me puede ocurrir que lo hago pasar por una compraventa, yo que soy soltero, hago pasar una compraventa, una donación de un auto a una chica que me gusta, para que mis padres no me reclamen que ando dando dádivas muy grande a las chicas que me gustan. Podríamos llegar a pensar, me interesaría saber tal vez qué piensa el fisco del hecho de que estoy haciendo figurar como donación que estoy haciendo figurar como compraventa una donación a niveles tributarios. Eso es lo único que tal vez me preocuparía, aunque la compraventa por lo general tiene más tributos que la donación, así que en una de esas el fisco está más satisfecho. Bien. Entonces, comprendimos más o menos digo más o menos porque como verán, sobre todo ahora se va a volver muy complicado cuando veamos el fraude. ¿Qué pasa con la simulación? Cuando yo acciono contra un acto simulado, yo genero ya sea el develamiento o ya sea la nulidad del acto. Entonces, estábamos en presencia de una situación en donde el patrimonio del deudor había sido desmembrado, o sea, había habido una transferencia mediante un acto simulado a un tercero, y mediante mi acción de simulación hacia ese acto, ese patrimonio vuelve. ¿Cuál es el gran problema que tengo yo, acreedor, que hice esto porque evidentemente quería que el patrimonio ese esté completo, porque si no estaba completo veía en riesgo mi crédito? De que todos los demás acreedores también se ven satisfechos por esta situación, también los afecta. La sentencia de nulidad de simulación absoluta genera efectos contra todos, genera efectos a favor también de otros acreedores distintos al que accionó la simulación. Este va a ser uno de los principales contrastes con la próxima figura que vamos a ver, que es la de fraude.
Entonces, ¿cuáles son los requisitos para atacar un acto de simulado? Que el acto sea simulado y tener, en el caso de la simulación ilícita, demostrar que ese acto simulado genera algún tipo de perjuicio contra mi persona y contra mi patrimonio. ¿Y qué efecto me genera? En las simulaciones absolutas, la nulidad, y en las simulaciones relativas, el develamiento. Ahora, ¿qué pasa con el fraude? El fraude es la provocación adrede de un estado de insolvencia que tiene como principal objetivo frustrar las necesidades de los acreedores. Frustrar a los acreedores. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a realizar actos jurídicos que desmembren mi patrimonio y que transfieran mi patrimonio a terceros. La pregunta es, ¿estos actos van a ser simulados? Técnicamente no son actos fraudulentos, porque tienen un elemento tipificante particular, y es que deben provocar la insolvencia. Yo no puedo atacar con acción fraudulenta, de fraude, una simulación que no me genere desventajas a mí o que no le genere insolvencia al otro. Por ahí el otro está haciendo un desmembramiento tremendo, yo estoy viendo cómo se van las cosas, pero todavía le alcanza para pagarme, entonces yo no puedo decir que el tipo se está quedando insolvente. Entonces, primera cuestión del fraude es que debe generar una insolvencia. Lo otro que se suele decir del fraude es que los actos realizados por el fraudulento son reales, a diferencia de los otros que eran simulados. Esta realidad yo no quisiera que ustedes piensen que es una realidad en el sentido de que no requiere complicidad de los demás. Sí requiere complicidad. ¿Por qué? Porque si fuera real propiamente dicho, y yo fuera una compra-venta, mi patrimonio no se vería afectado. ¿Por qué? Porque si bien sale algo de mí, vuelve algo en un fenómeno oneroso. Y si fueran donaciones, en ese caso yo también podría generar nulidad, por esto que les dije que las donaciones están bastante menos protegidas. Entonces, el fraude sí va a tener como contenidos actos que están viciados en esta buena fe, en el sentido de que hay una complicidad, de que hay una transferencia patrimonial a otra persona que no tiene la intención de mantenerse en esa situación, ¿no? En el momento en el que a mí se me prescriba la acción para cobrarle o pase el periodo de quiebra, ese patrimonio se va a reintegrar en el fraudulento. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Si ustedes les preguntan las grandes diferencias, ya primero cerremos la idea de fraude para ver las grandes diferencias. Entonces, primera cosa que tenemos que tener para iniciar la acción de fraude es que debe generar insolvencia en el acreedor. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que este acto fraudulento tiene que ser posterior a que nosotros hayamos empezado a ser acreedores. Es decir, tiene que ser posterior a que nuestro crédito haya quedado expedito. ¿Qué quiere decir expedito? Que esté listo para cobrar. Y por último, insolvencia, frustración de los acreedores, actos fraudulentos posterior. Bien. Y por último, la otra gran diferencia es que la acción de fraude no me va a generar a mí nulidad, sino que me va a generar inoponibilidad. Y esto es nuevo. No solamente es nuevo, sino que no es algo que se ve en muchos lugares del derecho, la inoponibilidad. ¿Qué es la inoponibilidad? Es un tipo, no es una nulidad, es un tipo de ineficacia, ¿no? La próxima unidad vamos a ver bien qué es una ineficacia, pero básicamente es un acto jurídico que no va a cumplir con los efectos que quería. Ahora, solamente puede hacer de cuenta que ese acto no tiene efectos la persona que consiguió la declaración de inoponibilidad. Entonces, si volvemos al ejemplo en donde
esta situación que yo había planteado de que teníamos un acto simulado y yo hice la acción de simulación, el patrimonio volvió el patrimonio desmembrado volvió al patrimonio del deudor y todos los demás se aprovecharon, en la acción de simulación no me va a pasar eso. ¿Por qué? Porque el único que va a haber logrado la inoponibilidad soy yo. Y yo soy el único que va a poder actuar como si ese acto no existiera. La palabra existencia es un poco fuerte, como si ese acto no fuera válido. Entonces, ¿qué sería lo que pasaría habitualmente? Yo agarro, quiero ir a cobrarme mi crédito, veo que mi deudor no tiene nada de plata. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a ver por qué cuando yo contraté sí tenía. Él tenía autos, tenía casa, y veo que hace poco hizo una supuesta venta de la casa, pero que él la sigue viviendo en la casa y todo eso. Entonces empiezo a sospechar, digo, bueno, vamos a hacer una acción de fraude, o bueno, vamos a ejecutar la casa. Si yo fuera así sonso, voy y ejecuto la casa. Entonces, demando a la persona, al cómplice que tiene la casa, y el cómplice me pone en la frente la escritura pública de traslación de dominio y me dice, no, me opone el acto jurídico. Me dice, yo no tengo legitimidad pasiva para demandar porque no soy su deudor. Entonces me opone ese acto. Cuando yo logro declarar este acto fraudulento, la casa sigue estando en poder de él. Y yo voy y la ejecuto y él no me va a poder decir, no, la casa es mía. A cualquier otro sí. A cualquier otro sí, pero a mí no. ¿Por qué? Porque para mí es inoponible. Él